decisivo al final. Hay que ver si los últimos en llegar son los primeros en irse también. Suele pasar. Camila. ¿Cómo se gestó el golpe de sí. 1976? Porque es un golpe que se planificó durante varios meses y que para marzo de 1976 ya era un secreto a voces. No todos esperaban y sabían que se venía un golpe. Entonces, vayamos al año 1975. Acá, en febrero de 1975, hay un hecho central. Que es Febrero del 75, Operativo Independencia. Mediante un decreto se le da la posibilidad a las Fuerzas Armadas de intervenir en la represión interna a la organización armada del ERP que tenía un foco guerrillero en Tucumán. En Tucumán se les da esa posibilidad. Pero esto en octubre de 1975 se extiende a nivel nacional, ¿no? Mediante los dos decretos del Luder. Entonces, ya tenemos a las Fuerzas Armadas interviniendo muy activamente en represión interna. Y mientras tanto, en el gobierno, lo que tenemos es un proceso de descomposición acelerada, ¿no? En 1975 tenemos el Rodrigazo y tenemos a los actores políticos, a varios, tratando de convencer a Isabel de que renuncie, se tome licencia, eventualmente capaz hacerle un juicio político, se corra para que asuma Luder y llegar así a las elecciones de octubre del 76 evitando un golpe. Isabel se niega y eso acelera el camino a la preparación del golpe. En ese camino, el que tiene un rol... En marzo fue el golpe y en octubre iba a haber elecciones. En octubre del 76, exacto. Y la idea era, Isabel no llega a octubre. Entonces, los actores políticos dicen, bueno, pongamos a Luder. Bueno, no funciona esa táctica. Cuando Isabel se niega, ahí se activa muy rápidamente el golpe y al que tiene un rol central es Macera, el comandante en jefe de la Armada. Él es clave en impulsar el golpe. Digamos que era el más entusiasta en acelerar y llevar adelante el golpe. Incluso mucho más convencido que Videla. Es Macera el que va a estar presionando en un primer lugar porque Macera tenía una ambición de poder desmedida, siempre quiso ser presidente. Claro, sí. claro. Siempre Fundó un partido después. Sí, era un animal político, funda un partido durante toda la dictadura en las internas con Videla. Él está queriendo llegar a la presidencia, entonces era un tipo que tenía esa ambición. Dicen que Perón le dijo, el problema suyo, Macera, es que se equivocó de tren. Tomó el tren a Río Santiago y tendría que haber tomado el tren a Palomar, porque se hizo marino en vez de bueno, si usted fuera del ejército, ya sería presidente. Bueno, él admiraba a Perón, ¿no? Era un personaje... Macera, el más por ejemplo, siniestro de todos, Macera, ¿no? Totalmente. Es el que insiste a Isabel en septiembre para que se vaya de vacaciones con las mujeres de los comandantes, las 3 mujeres, los 3 comandantes, e Isabel se toman vacaciones en septiembre y ahí Macera está activado planificando todo el golpe. ¿Qué planifica? ¿Y qué empiezan a planificar las 3 armas? 2 cosas principales. La represión y cómo se va a organizar el gobierno. En la represión que están pensando, en principio, ya en octubre, noviembre, están diciendo acá lo que hay que hacer es exterminar a la subversión. Es decir, están hablando de aniquilamiento, están hablando de erradicar, no de poner presos, de exterminar a la subversión y de que ese exterminio tiene que ser clandestino. Eso ya lo deciden en octubre, noviembre de 1975. ¿Por qué? Los militares están mirando lo que pasó en Chile. En Chile, Pinochet hizo una represión a cielo abierto, en un estadio de fútbol. Empezó a recibir presiones internacionales por lo que estaba pasando. En las reuniones de la Junta dicen, esto no nos puede pasar. La represión tiene que ser clandestina, no puede haber evidencia. Se dice que Macera decía que si no iban a tener problemas con el Vaticano, ¿no? No podemos fusilar con el Papa, y no porque le preocupara, tuviera algún remordimiento religioso, sino porque que había sucedido además unos fusilamientos últimos de Franco en el 75. Ah, mira. Y el Papa había salido a pedir piedad por los fusilados. Bueno, entonces, eso es importantísimo. los militares de acá, muy sensibilizados por la opinión de la Iglesia, era Pablo VI en aquel momento, dicen, se nos va a venir la Iglesia, entonces tenemos que hacerlo todo por izquierda. Con el Papa no se puede fusilar. Esa era la frase exacta de Macera. Entonces, había que hacerlo clandestinamente. Esto es importante porque se muestra que ya los militares están pensando sistemáticamente en una represión desde el Estado que implique el aniquilamiento y que implica que sea clandestino. Es decir, hay ahí una... De ponerse al margen de la ley. No son excesos, ¿no? Digo, o como, claro, como claro. se suele decir, o excesos de la... No, hay una planificación muy sistemática. La segunda cosa que están pensando los militares, pero en especial Macera, es hay que dividir el poder. Para que la Marina tenga el poder,
hay que repartir el poder entre tres y que el poder no se lo quede en el ejército como nos pasó con Onganía. Y ese es, digamos, el centro del debate entre Videla y Macera. Esto lo desarrolló muy bien Paula Canelo en sus libros sobre la dictadura. Porque, ¿qué pasa? Bueno, Macera lo que decía es, necesitamos una junta y el presidente tiene que esté compuesta por los 3 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el presidente tiene que ser un ejecutor de lo que decida la junta. Entonces, eso ya se empieza a discutir, a negociar y es más, Macera decía, tiene que ser un cuarto hombre el presidente, no puede estar dentro de la Junta. Eso al final no se logró porque Videla termina estando en la Junta y termina siendo el presidente, pero había una obsesión con repartir el poder. Bueno, esto ya se arregla en octubre y noviembre. Diciembre, Videla da un mensaje de Navidad y en ese mensaje de Navidad le da un ultimátum al gobierno. Dice, si esto no se ordena, si no se termina con la corrupción, algo así, tomamos el poder. Entonces, enero y febrero ya están todos sabiendo que eso, digo, ya hay un nivel de autonomía y por parte de las Fuerzas Armadas que ya es evidente que se venía un golpe. Y de hecho ya hay discursos de partidos políticos como Balbín diciendo no tenemos... Todos los incurables tienen cura 5 minutos antes de la muerte, dijo Balbín. Le dio 5 minutos. 5 minutos. Hasta Montoneros decía, el golpe va a acelerar para ir a la revolución, para eventualmente llegar a la revolución. Por lo cual, el 24 de marzo ya el golpe estaba planificado. Estaba escrito. Gracias, Camila, excelente. Gracias, Ana. Vamos un corte ya y volvemos al whisky.